Abran por favor su Biblia a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Ya lo encontraron? Oremos entonces. Padre Celestial, al abrir tu palabra, deseamos como siempre que tú nos guíes a través de ella, Señor. Deseamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseña a cada uno, sea quien unja mis labios para poder expresar a tu pueblo lo que tú quieres que escuchen hoy. Sabemos, Señor, que a veces las cosas que nos quieres enseñar de tu palabra son difíciles para nosotros escucharlas. Sabemos que a veces causan cierta inquietud y incomodidad en nosotros cuando las escuchamos, pero no has puesto nada en tu palabra que no deba servir para edificarnos, que no vaya a servir para fortalecernos, que no vaya a servir para llamarnos a cuenta si eso es lo necesario, si eso es lo que se tiene que hacer. Así es que danos mentes y corazones abiertos para recibir todo lo que tienes para nosotros hoy. Pedimos estas cosas, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Muy bien, pues estamos en Romanos capítulo 6. Y una de las cosas que escuché de algunos de los hermanos la semana pasada, no les voy a decir quiénes, pero escuché palabras como pedradas. ¿Han escuchado alguna vez la palabra pedrada? Ay, pastor, se la lleva tirando pedradas. Si la han escuchado, ¿verdad? La palabra de Dios es descrita en la misma palabra como una espada de dos filos. Y las espadas a veces cortan, ¿verdad? Y la espada de dos filos que Dios nos ha dejado en su palabra no es para lastimarnos, es para que nos demos cuenta de dónde estamos. Y cuando estudiamos la palabra y la escudriñamos juntos y nos damos cuenta que no estamos donde debemos estar, esto nos causa cierto dolor y nos causa cierto coraje, nos causa cierta incomodidad. Primero con el que está diciendo las palabras, ¿verdad? Porque la primera reacción es ¿cómo se atreve? Él no me conoce, pero yo no le estoy hablando a nadie en particular, yo estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Y como dice aquel viejo dicho, si le queda el saco, si le quedó muy apretado o muy flojo, quiere decir que no era para usted. Entonces simplemente escúchelo, recíbalo y medite en ello. Si le quedó perfectamente, entonces hay algo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Y eso no es algo que yo pueda hacer, es algo que cada quien tiene que hacer. Y como decía la hermana, una de las dos opciones es oponérselo y actuar de acuerdo a ello, o quitárselo y olvidarnos de lo que se dijo. No depende de mí, depende de lo que usted haga con lo que el Espíritu Santo le diga. Entonces, hoy vamos a seguir en el mismo canal de lo que estábamos viendo la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo como cristianos hemos muerto al pecado. Y cómo si somos cristianos y hemos muerto al pecado, entonces el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Podemos decirle que no al pecado. No tenemos que pecar. Es una falsedad y es una falsa enseñanza que se ha propagado en la iglesia de que, como les decía, de que Dios lo único que espera de nosotros es que fracasemos. Dios no espera que fracasemos porque Él nos da todo lo que necesitamos para poder ser victoriosos en contra de la carne, en contra del mundo, en contra del pecado, ¿sí? Nos advierte que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero Él también sufre aflicciones. Nos advierte que en este mundo nos van a aborrecer, pero dice, no se preocupen porque a mí me aborrecieron primero, ¿sí? Nos advierte entonces que todas estas cosas van a venir, y cuando escuchamos cosas en la palabra de Dios que de alguna manera nos llaman a cuenta o ponen nuestra manera de vivir al frente de nosotros, no es para hacernos daño, es para ayudarnos a entender que quizás no estamos en donde debemos estar, y por eso a menudo tenemos problemas que como cristianos ya no deberíamos de tener. Entonces, habiendo dicho todo eso, en nuestro estudio pasado vimos cómo Pablo les dice a los cristianos en Roma, y por extensión a todo cristiano, que en Cristo hemos muerto al pecado y por lo tanto ya no tenemos que someternos al mismo. Ya no tenemos por qué someternos. Y llegamos a la conclusión de que cuando nos sometemos al pecado, y vamos a verlo más hoy, es porque queremos someternos a ello. Porque le damos cabida al pecado, de que se enseñoree de nosotros, y lo cometemos a pesar de que en nuestra mente y en nuestro corazón decimos, pero es que no quiero cometerlo.
Y Pablo va a elaborar más acerca de eso en los próximos capítulos 7 y 8. Y es una gran tentación para los pastores cuando estamos estudiando este tipo de cosas, tratar de aclarar toda pregunta que pudiera surgir en las mentes de la congregación, pero tenemos que irnos versículo por versículo, capítulo por capítulo y atacar lo que tenemos delante de nosotros. Y si no se nos olvida y lo seguimos en contexto, cuando lleguemos a esas explicaciones vamos a decir, por eso dijo eso en el capítulo 6, por eso dijo eso en el capítulo 7, ahora veo cómo esto funciona con el capítulo 8. Pero tenemos que ser constantes. Sí, tenemos que ser constantes, especialmente cuando estudiamos la palabra versículo por versículo. Entonces vamos a recordar un poquito lo que Pablo nos dice acerca de esto en Romanos capítulo 6, y lo pueden ver ahí en su Biblia, en los versículos 11 y 14, en donde Pablo escribe, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, y yo subrayé algunas palabras aquí, por lo tanto, no permitan. Quiere decir que tenemos la opción de permitirlo o no permitirlo. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Y luego también otras palabras que subrayé yo fue, ni lo obedezcan. Lo que quiere decir que tenemos nosotros la habilidad para obedecer o desobedecerlo. Y luego también en el versículo 13, otras palabras que subrayé, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sí? Lo que quiere decir que nosotros tomamos esa opción de presentarlos o no. Si no, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo eso lo tengo subrayado en mi Biblia, porque depende de nosotros que nos presentemos nosotros mismos. Nadie nos va a obligar a que lo hagamos. ¿Sí? Nadie nos va a obligar, ni el Espíritu Santo nos va a obligar a que lo hagamos. Él puede despertar en nosotros el deseo de hacerlo ahorita porque lo están escuchando, pero nadie nos va a obligar. Nos ponemos el saco y lo hacemos, o decidimos no ponernos el saco y lo ignoramos. Entonces noten el versículo 14 de Romanos 6, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, esto es un concepto difícil de entender, porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es dada gratuitamente sin que uno tenga que obedecer absolutamente nada. Y ya no estamos bajo la ley, implica que la ley ya no tiene nada que hacer con o en la vida del cristiano. Sin embargo, esto no es cierto, ¿sí? Acuérdense que por gracia somos ¿qué? Somos salvos. Lo que quiere decir que ya no tenemos que obedecer la ley, somos salvos por gracia. Pero la ley tiene su papel dentro de la vida del cristiano, y eso es de lo que trata el resto de este capítulo, el capítulo 7 y el capítulo 8. Y lo vamos a ir elaborando conforme vamos pasando por ello. Pero, en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 56, no lo van a poner en la pantalla. Pablo dice que el poder del pecado es la ley. Así que si estamos bajo la gracia, la ley es echada afuera y el pecado pierde el poder que tenía sobre nosotros. Es difícil de entender esto, ¿sí? Pero acuérdense, nuestra naturaleza terrenal es una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Por lo tanto, cuando vemos no hagas, ¿cuál es nuestra tendencia? Hacerlo. Pero si la gracia de Dios ha quitado la ley, ya no tenemos por qué luchar contra ella, porque la gracia de Dios nos ha salvado. Por lo tanto, entendemos que ya no tenemos ya no voy a hacer esto porque si no Dios me va a castigar, ya no voy a hacer aquello porque si no Dios me va a castigar, ya no voy a hacer aquello porque si no Dios me va a mandar al infierno. Ya no tenemos que pelear con esas cosas, ¿sí? Porque estamos bajo la gracia y por su gracia hemos sido salvos. Pero eso no quiere decir, de nuevo, que la ley no juegue un papel importante en nuestra vida, que lo vamos a ver más adelante. ¿Entendimos ese concepto entonces? Ya no estamos bajo la ley. Ya no me tengo que preocupar. ¿Sí? Yo conozco muchas personas cristianas bien intencionadas que tienen los 10 mandamientos pegados en su pared de la casa, ¿verdad? No, mejor no digan. Mucha gente la tiene, ¿verdad? Y muchas veces a sus hijos dicen, mira, fíjate en los mandamientos, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas aquello más, ¿sí? Yo tengo una cosa pegada en mi pared al entrar a mi casa,
que dice, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Porque si estamos haciendo eso, todo lo demás viene acompañando a ese servicio, que es lo que vamos a ver aquí hoy, ¿sí? Entonces, el que ahora estemos bajo la gracia y no bajo la ley, haría que algunos llegaran a la conclusión que si estamos bajo la gracia y no bajo la ley, entonces esto nos permite pecar sin ningún problema, que es una de las creencias que se tiene y que a menudo se ha enseñado dentro de la iglesia. Estás bajo la gracia, así es que no te preocupes. Estás bajo la gracia, así es que no tienes por qué preocuparte. Acuérdate, donde el pecado abunda, la gracia, que también vimos que ese versículo es tomado fuera de contexto, ¿sí? Porque no quiere decir que si entre más pecamos todos nosotros, más gracia va a haber para nosotros. Lo que quiere decir es que cuando la ley demostró lo pecaminoso que éramos, la gracia de Dios fue suficiente para cubrir toda esa pecaminosidad. Eso es lo que quiere decir. La ley multiplicó el pecado, pero la gracia de Dios fue mayor que el pecado que se dejó ver. Entonces, los que ahora estamos bajo la gracia no quiere decir que podamos pecar sin ningún problema. Así como los que ahora tenemos licencia para manejar, no quiere decir que podemos romper las leyes de tránsito, ¿verdad? Al contrario, ahora que tenemos la licencia nos ponemos más abusados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que la ley dice. Y la mayoría de nosotros buscamos manejar de acuerdo a la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Ya traemos la licencia, ¿ya qué? Ya me la dieron. ¿Sí? Porque el tener esa licencia no abre la puerta para que nosotros manejemos como nos dé nuestra regalada gana. Al contrario, como ya conocemos la ley, nos apegamos a la ley. ¿Para ganarnos la licencia? No, ya la tenemos. Es igual con la ley de Dios y la gracia de Dios. Sí, entonces ya tenemos la salvación por la gracia de Dios, pero ahora echamos por medio de la gracia y no por la ley, pero ahora echamos la ley por la ventana. Pablo nos va a decir de ninguna manera. Entonces, en Gálatas capítulo 3, nos recuerda, y no lo van a poner en la pantalla tampoco, en Gálatas capítulo 3 y el versículo 24 nos recuerda que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. O sea, lo que nos mostró la ley fue que necesitábamos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces la ley dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Ya lo hice, esto todavía no, pero lo he estado pensando, esto ya lo hice, esto, cada rato. Entonces nos deja ver lo pecaminoso que somos y decimos, necesito la gracia de Dios. Y entonces nos acercamos a Dios por fe y lo recibimos, y por esa fe somos justificados en Jesucristo. ¿Ok? ¿Sí entendieron? Entonces, una vez justificados por esa fe, no necesitamos que la ley nos dirija a Cristo porque ya estamos en Él. Una vez ya justificados, no necesitamos a la ley que nos dirija a Cristo porque ya estamos en Él. Somos libres de la ley, y porque estamos en Él, vamos a buscar siempre complacerlo y vivir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que su palabra nos dice. No para ganarnos la salvación, sino como agradecimiento de que Él nos ha dado gratuitamente por su gracia esa salvación. ¿Sí? Entonces, una vez justificados por esa fe, no necesitamos que la ley nos dirija a Cristo porque ya estamos en Él. Pero noten la pregunta que hace Pablo, anticipando que alguien podría llegar a la conclusión de que si no estoy bajo la ley puedo pecar. Versículo 15 de Romanos 6 dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego noten la respuesta que él mismo dice. ¿Cuál es la respuesta que hace? De ninguna manera. ¿Se acuerdan lo que les dije que quiere decir eso? Dios guarde la hora. Dios guarde la hora. De ninguna manera. Muy parecido a lo que pregunta en Romanos 6:1 cuando dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y contesta lo mismo que en el versículo 2, de ninguna manera, como lo está contestando aquí. Mis hermanos, miren, la ley de Moisés es un sistema de leyes externas que están diseñadas para revelar el pecado que existe en el corazón humano. Vamos a ver más adelante que Pablo dice, yo no hubiera sabido lo que quiere decir no codiciarás,
sino es porque la ley me dice que no debo codiciar. Sí, entonces muchos de los pecados que comete el hombre, los comete porque no cree que sean pecados, porque no sabe que son pecados, porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios en su corazón, y los comete porque siente que no está haciéndole ningún daño a nadie. Es más, es una de las filosofías del mundo: mientras no le hagas daño a alguien, eres libre de hacer lo que te dé tu regalada gana. ¿Ustedes qué creen? ¿Es cierto eso? No, porque hay cosas que hacemos que supuestamente decimos que no le hacen daño a nadie, pero que terminan haciendo daño a personas que ni siquiera conocemos. Mucha gente dice la prostitución es un crimen sin víctima. ¿En serio? ¿Qué tal la mujer que se está prostituyendo? ¿Qué tal la familia del hombre que está contratándola? ¿Qué tal los hijos que le pudieran nacer a esa mujer por estar en la prostitución? Muchos dicen la pornografía no es un crimen, no estoy haciéndole daño a nadie, simplemente estoy viendo fotos en la computadora o en la revista. ¿En serio? ¿No le hace daño a nadie? Y las expectativas que pones sobre tu esposa por lo que estás viendo en la pantalla o en las hojas de la revista, ¿eso no le hace daño? ¿Sí? Y si tus hijas se dieran cuenta de lo que estás viendo y cómo estás objetivizando a las mujeres, ¿eso no les iba a hacer daño? Y tus hijos varones que un día descubran lo que tú estás viendo y digan, acá mi papá lo hace y yo también lo puedo hacer, ¿eso no les va a hacer daño? No hay crimen sin víctimas, por eso se llama crimen. De una manera o de otra, alguien es victimizado por el crimen. Alguien es victimizado por el crimen. Sí, entonces la ley de Moisés es un sistema de leyes externas que están diseñadas para revelar el pecado que existe en el corazón humano. La gracia, por otro lado, pone al creyente en Cristo y al Espíritu Santo en el creyente. Por lo tanto, el creyente no tiene por qué pecar. El creyente puede resistir la tentación y hacer lo correcto. Porque todos tenemos conocimiento de lo que es el bien y el mal. Y a veces sabemos que lo que viene es el mal. Y en lugar de huir, ¿sí? En lugar de huir al mal, buscar ayuda para hacer el bien, nos quedamos ahí a ver qué pasa. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Caín? He aquí el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Le está advirtiendo, mira, se te va a presentar la oportunidad de pecar, ¿ok? El pecado está ahí listo para brincarte, pero tú tienes el poder para enseñorearte de él. ¿Quién enseñoreó a quién en ese caso? El pecado a Caín. ¿Cómo se manifestó el pecado? Mató a su hermano. ¿Ok? Entonces, el Señor nos advierte, por eso nos dice lo que nos dicen las Escrituras, porque nos está advirtiendo del potencial que hay en nosotros para pecar de diferentes maneras. Algunos pecados horrendos, otros pecadillos, pero son pecados de cualquier forma. Y nos advierte acerca de ello en la Biblia para que estemos a las vivas y cuando ese pecado venga a tratar de tentarnos podamos escondernos, correr, como José. ¿Se acuerdan cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo? ¿Qué dijo? ¿Cómo voy a hacer esto en contra de mi Señor y en contra, más importante, en contra de Dios? ¿Y qué hizo José? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Huye ¿de qué? De las pasiones juveniles. ¿Saben que habemos muchos viejitos aquí? Pero poco no es cierto que nuestras pasiones a veces son medio juveniles. Y algunas hasta juveniles y medias, si somos verdaderas, si somos honestos. Entonces no es nada más para Timoteo y los jóvenes, es para nosotros que tenemos experiencia también. Que huyamos de las pasiones que teníamos antes. Entonces el creyente no tiene por qué pecar, el creyente puede resistir por el poder del Espíritu Santo la tentación y hacer lo correcto. Las Escrituras, mis hermanos, claramente nos dicen que una vida de pecado habitual, en el que es un hábito pecar,
no es compatible con alguien cuya vida es transformada por la gracia. No van de la mano, no pueden ir de la mano. Una vida en la que se está pecando habitualmente con algún pecado de cualquier clase que sea, no le hace que sean de los más importantes, de los más grandes, les llamaríamos cardinales en otras iglesias, o los más pequeños. Una vida de pecado habitual no es compatible, no se lleva bien, no puede convivir con alguien cuya vida es transformada por la gracia. Porque la gracia misma de Dios nos hace temblar con la posibilidad de caer en el pecado. La gracia es la que nos salva, pero el hecho de que hemos conocido lo inmenso, lo grande, lo maravilloso de esa gracia nos hace temblar al pensar que de alguna manera le pudiéramos fallar a aquel que lo dio todo para salvarme a mí. La gracia de Dios tiene las dos habilidades, ¿sí? Aparte de eso, en ninguna parte de las Escrituras vemos que el creyente que ha sido salvo por gracia y ya no está bajo la ley, se le dé la opción para pecar ocasionalmente o para vivir de una manera en la que no honre a Dios. En ninguna parte vemos, pues, ya son salvos, pero yo conozco sus flaquezas y debilidades humanas. Así es que si de vez en cuando, ustedes saben, se dan un tropezón y caen, no se preocupen, la gracia todo lo cubre. No es cierto que la gracia todo lo cubre, pero no nos dice no se preocupen. Y si podemos pecar despreocupadamente y habitualmente más que eso, sin que esto cause algo en nosotros, entonces tendríamos que ver en dónde nos encontramos espiritualmente. No quiere decir necesariamente que hayamos perdido la salvación, no quiere decir necesariamente que Dios nos quitó la salvación, pero sí quiere decir necesariamente que no hemos entendido lo que la salvación significa para nosotros. ¿Sí? Entonces, nunca se le da la opción al creyente de que peque ocasionalmente o se le da la opción para vivir una vida de tal manera que no agrade u honre a Dios. Y a veces cuando decimos estas cosas, mis hermanos, hay gente que se molesta porque quiere vivir como le dé su regalada gana y tiene todo el derecho de hacerlo. No le estoy diciendo que no lo puede hacer, si eso es lo que usted quiere. Yo como pastor no lo puedo obligar a hacer nada de lo que la palabra de Dios dice. Pero escuche lo que la palabra de Dios está diciendo. Deje que su espíritu sea sensible al Espíritu de Dios. Y si el Señor lo está reprendiendo en algo, no soy yo, es la palabra de Dios, porque también como conozco a algunos de ustedes, no los conozco tan bien que puedo. Simplemente es en donde estamos en la palabra y es lo que se está predicando. Entonces el cristiano, aun cuando no está bajo la ley, no tiene la opción para pecar ni ocasionalmente, mucho menos para vivir una vida de manera que no honre a Dios. Si no, no tuviéramos pasajes como este. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, comenzando con el versículo 14. Primera de Pedro capítulo 1, comenzando con el versículo 14. Noten lo que nos exhorta a hacer. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos. ¿De cuándo vivían en dónde? Quédense ahí. ¿De cuándo vivíamos en la ignorancia acerca de lo que constituía, de lo que se constituía pecado o no, de lo que Dios veía como pecado o no? Ya no podemos vivir en esa ignorancia porque tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Versículo 15, noten lo que dice. Versículo 15 dice, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, dice el versículo 16, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas ¿cómo? En el temor de Dios. ¿Cuántos llamamos Padre a Dios? ¿Sí? Si lo llamamos Padre, entonces esta es la manera en la que somos llamados a vivir. No se nos da otra opción, no se nos dice que podemos de alguna manera hacer algo diferente a ello.
Estamos obligados por la gracia de Dios, no por la ley ya. Estamos obligados por la gracia de Dios a vivir una vida que le agrade a Él. A estar en guardia contra el pecado que quiere acecharnos, que quiere hacernos caer como con Caín. Estar siempre a las vivas con las instrucciones que la palabra de Dios nos da, para no estar tropezándonos, cayéndonos, levantándonos, tropezándonos, cayéndonos, levantándonos, tropezando. Hay una canción en México que tiene una línea que dice: tropecé de nuevo, ¿y con qué? Está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza. Y por eso debemos andar cuidándonos ¿de qué? De las piedras. Porque Satanás, ¿nunca han visto cuando la policía va correteando a un criminal en el carro? ¿Qué hace? Trata de ponerle obstáculos, le avienta clavos, le avienta todo tipo de cosas hasta que no lo chocan. Mi hermano, mi hermana, no se espere a que Dios tenga que chocarlo. Está viendo las advertencias, está viendo ahí los estorbos que le está poniendo. Es por algo, es porque no quiere que sufra las consecuencias de su pecado, no porque no quiere enviarlo al infierno, porque si usted ha creído en el Señor Jesucristo, no va a ser condenado al infierno, pero sí va a sufrir las consecuencias de seguir desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, pórtense como hijos obedientes. ¿Cuántos de nosotros no pedimos nada de nuestros hijos, pero sí pedimos que sean obedientes? Dios es nuestro Padre y nos llama a que seamos obedientes a Él. En Tito capítulo 2, los versículos 11 al 14, noten lo que dice ahí. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación ¿de quiénes? Quédense ahí. Para la salvación de todos los hombres, no para algunos nada más. No nada más para los que se cuentan como los elegidos, porque hay algunos que se cuentan como los elegidos y se oponen a que la salvación por gracia sea ofrecida a toda la humanidad. No, es nada más para los elegidos. ¿Y tú eres elegido? Sí, yo soy elegido. ¿Y cómo sabes? Pues porque hice una oración. Yo también la hice. Sí, pero mira cómo te portas tú y mira cómo me porto yo, somos muy diferentes en cómo nos portamos. Ah, entonces tú eres salvo por la ley. No, por la gracia, yo también. Pero solo si eres de los elegidos. Si no eres de los elegidos, no. Entonces tú que eres elegido y que tienes la habilidad para ver el corazón de los hombres, ¿soy de los elegidos o no? Pues por cómo te portas yo digo que no. Pero por favor noten ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Si reciben esa gracia como Dios ha diseñado que se reciba por fe en Jesucristo solamente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, versículo 11, pues la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña, ¿sí?, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces la gracia que nos salva es la gracia que nos mueve a vivir para Él. La gracia que tanto amamos es la gracia que debe darnos temor. Pecar contra el Dios que nos salvó sin nosotros ser merecedores de la salvación. ¿Sí? Entonces la gracia no es algo que agarramos y estoy bajo la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. La gracia es algo que apreciamos, es algo que valoramos. Es algo que decimos, si por gracia fui salvo, entonces debo de vivir por esa misma gracia.
Y si vivo de acuerdo a esa gracia, así como el Señor me salvó para bien, para ya no estar en ignorancia, así voy a vivir mi vida también. Tremendo, ¿no es cierto? Porque la gracia es algo de la que la gente, primero que mucha gente no conoce y que no se da cuenta de lo que significa estar bajo la gracia. Y a veces podemos llegar a la conclusión de que estar bajo la gracia es mucho más difícil que estar bajo la ley. ¿Sabían ustedes eso? Porque si estamos bajo la ley, ¿quién está en control de mi salvación? Yo. Porque mientras cumpla los requisitos de la ley al pie de la letra, soy llamado justo. Pero si estoy bajo la gracia, entonces tengo una gran responsabilidad. Por eso en una sociedad como la nuestra, en una sociedad donde tenemos libertad, se comete tantas fechorías y tantos que no se han dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque confiamos en que todos los demás van a someterse a las leyes, ¿no es cierto? Va en una carretera de 2 carriles, uno que va y otro que viene. Y lo único que está evitando que el camarada que viene enfrente de usted le golpee de frente es que no es la línea, es la decisión de él de quedarse de su lado. Pero nosotros estamos poniendo la fe ¿en qué? En la línea. Entonces Dios nos dice, ok, necesitan salvación. ¿Por qué, Dios? Pues mira, aquí está mi ley perfecta. Ok, Dios, me doy cuenta que necesito salvación. No te preocupes, mi salvación te la voy a dar por gracia. Ahora ya no soy responsable de cumplir la ley. Ahora soy responsable de honrar la gracia de Dios. Mis hermanos, si entendiéramos como cristianos este concepto, nuestro testimonio sería algo diferente. Nuestra manera de vivir sería algo diferente. Porque no estaríamos exigiendo que todo el mundo cumpla con la ley, estaríamos hablándole de la gracia. Y nosotros viviríamos, escuchen esto, de acuerdo a la ley, pero por medio de la gracia de Dios, sin que se nos tenga que decir absolutamente nada. Y vamos a ver más de eso más adelante. Ya nos quedamos aquí 2-3 días tendidos así para leerlo todo. Versículo 16 de Romanos 6, noten lo que sigue diciendo. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Noten lo que les está diciendo. Noten lo que les está diciendo. Si se someten a cualquier cosa, si se someten a cualquier persona, ¿sí?, para obedecerlo en lo que les dice, entonces se están haciendo esclavos de esa cosa, se están haciendo esclavos de esa persona, ¿sí? Ya sea que esa persona los esté llevando a lo bueno o a lo malo, ya sea que esa cosa los esté llevando a la obediencia o la desobediencia, se están sometiendo a ellos como esclavos. Mis hermanos, sea lo que nos decidimos presentar para obedecerlo, nos convertimos en esclavos de ellos. Por ejemplo, si decidimos obedecer constantemente a nuestro apetito, nos convertimos en esclavos ¿de quién? No de la comida, de nuestro apetito. Y dentro de unos 20 minutos, el apetito va a empezar a llamar. Y van a empezar a pensar en ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿Qué saqué del refrigerador para deshielarlo, para prepararlo cuando llegue? ¿O se me olvidó sacar algo para prepararlo cuando llegue? ¿O traigo muchas ganas de comida china, espero que mi esposa quiera comida china? ¿Por qué? Porque estamos esclavizados al apetito y tarde o temprano el apetito viene y toma control de nosotros y nosotros tenemos que someternos a él. Así pasa con cualquier cosa a la que nos sometamos. Pablo nos presenta aquí el principio de que todos somos esclavos de algo. Hay una canción de Bob Dylan, se llama You Have to Serve Somebody.
Y parte de la canción dice, it may be the devil or it may be the Lord, but you got to serve somebody. Que en español quiere decir, podrá ser el diablo o podrá ser el Señor, pero le vas a servir a alguien, quieras o no quieras. Ahorita los amos de algunos de ustedes los están llamando. Aquello a lo que están sirviendo los está llamando. Yo no sé cuáles sean sus amos o a qué le estén sirviendo. Simplemente yo estoy diciendo que, ¿verdad? Ayer miré un juego de fútbol en televisión. No sé cuántos lo vieron. Los Chiefs y los Delfines. La temperatura estaba a -7 grados. Estaban en un estadio abierto. Y el frío se sentía como -27. Y el estadio estaba lleno. ¿A qué estaban esclavizados estas personas? No al fútbol, a los Chiefs. Y algunos hasta sin camisa. Hasta ahí llega su decisión de someterse a esclavitud, a este fanatismo. Ahora, no me malentiendan, ¿ok? Si alguna vez los veo en la televisión descamisados a esas temperaturas, yo no los voy a juzgar ni nada. Aunque sea domingo, yo voy a decir, ay Señor, qué bárbaro, cómo quiere a su equipo este hermano. ¿Verdad? Pero hay gente que se somete a esclavitud a cosas que uno piensa, pero ¿cómo es posible que hagan eso? Pero todos tenemos señores a quienes servimos. Nos gusta reconocerlo o no, hay algunas cosas a las que nos hemos sometido, pueden ser costumbres, pueden ser hábitos, pueden ser lo que sea, y no nos hacemos, cuando se trate de eso, no nos hacemos ni a izquierda ni a derecha. ¿Alguien tiene frío? Se está poniendo caliente aquí la cosa entonces. Cuando se trata de eso a lo que estamos sirviendo, no importa quién, no importa qué, no importa cuándo, no nos movemos ni a izquierda ni a derecha. ¡Pum! Ahí estamos, pase lo que pase. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y si dicen que no, están mintiendo. ¿Okay? Entonces, sea lo que nos decidamos presentar para obedecerlo, nos convertimos en esclavos de ello. ¿Sí? Pablo nos presenta aquí el principio de que todos somos esclavos de algo, ya sea de alguna persona o posesión o actividad. Persona. ¿Cuántas personas? Y por favor, no, simplemente lo estoy diciendo porque esto es lo que el Señor está poniendo en mi mente decir, no lo estoy diciendo por nadie. Pero ¿cuántas personas se someten a otras personas y dejan toda su libertad en las manos de esas personas y cuando esa persona dice, brinca, nosotros decimos, ¿qué tan alto? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando andaban de novios? Y la novia decía, brinca. Dejaban mamá, dejaban papá, dejaban hermanos, dejaban iglesia, dejaban a Dios, porque la novia los quería tener ahí a tal hora. Y viceversa, ¿cuántas mujeres se han sometido como esclavas a hombres que después dicen, ¿cómo me fui a meter en esto? Hermanas, no. Escóndanlo. Sometan su propio corazón. Pues nos esclavizamos, nos sometemos como esclavos a personas, a sus patrones. ¿Cuántos son esclavos de sus patrones? Si sus patrones le dicen, ¿sabes qué? No me importa que tu esposa vaya a tener un hijo, tú te necesitamos aquí, vas a estar aquí. No sé de muchos hombres que lo harían, pero estoy seguro que hay hombres que lo hacen. De una posesión, ¿cuántos somos esclavos de una posesión? Yo era esclavo de mi carro. Tenía un Dodge 65. Ok. Que lo bajé de atrás así, lo hice lo que se llama ranita. Le puse rines de cromados. Era esclavo de ese carro.
Sábado en la mañana me levantaba, le abría el cofre, le limpiaba todo, el cofre, le limpiaba todo lo que había ahí adentro. Sí, me ponía a lavar. Y luego, en la colonia donde vivía no había pavimento. Lo limpiaba, lo pulía, le lavaba las llantas, le ponía en aquel tiempo, para no gastar en Armor All, le poníamos Coca-Cola a las llantas. Pues, para que vean lo viejo que era, ¿verdad? Mi hermano Moisés está diciendo, sí, yo también, sí. Pulía los rines y todo eso, y salía de la casa bien despacito, para que las llantas no se embarraran de tierra, porque pues el azúcar las embarra de tierra, ¿verdad? Llegaba a la casa de la novia, y una limpiada rápida así. ¿Para qué? Y luego se iba a subir, sacúdete los zapatos, ¿Saben lo curioso? Que ella lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba dispuesta a someterse. Así como yo estaba dispuesta a someterme a mi amo el carro, ella estaba dispuesta a someterse a mí por respetar a mi amo el carro. Entonces podemos someternos y ser esclavos de personas, podemos someternos y ser esclavos de posesiones, podemos someternos y ser esclavos de actividades. Ahorita hay un montón de gente que se acaba de esclavizar al gimnasio. Renovó su membresía o compró una membresía. Y se ha sometido, ha decidido someterse a 1:30 de ejercicio, cuando menos 3 veces por semana, si no es que todos los días. Compró bicicletas estacionarias, pesos, ligas, de pesas, ligas, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo único que van a servir todas las cosas es para secar las toallas del baño, ¿no es cierto? Tarde o temprano. Pero han decidido someterse a ello. Y hay gente que lo va a cumplir todo el año. Sí, yo pensé que podía someterme a algo y decidí que iba a caminar 3 veces por semana. ¿Esta es la segunda semana? Ya estuvo. No puedo someterme, lo siento mucho. Pero hay gente que se está sometiendo a ello, y hay gente que se somete a mucho más todavía. ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Sí? Pero el cristiano debe ser esclavo de solamente una cosa: de la justicia de Dios. De la justicia. Porque si es esclavo de esa justicia de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. No tenemos que esforzarnos tanto por ello. Tenemos que esperar el tiempo de Dios, tenemos que aceptar el método de Dios, pero va a venir, porque eso es lo que Él nos promete, que si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Y Pablo, anticipando que algunas personas pudieran decir, bueno, pero hay cosas buenas, el ejercicio no tiene nada de malo. ¿Alguien ve algo de malo con el ejercicio? Bueno, yo sí, no, yo no voy a levantarme, yo sí veo algo de malo con el ejercicio. Cuando es por obsesión, cuando no es por salud, es por obsesión nada más. Pero la comida también es mala, si es verdad, todo puede ser malo. Pero Pablo, anticipando que algunos cristianos decían así, pero Pablo, hay cosas buenas, el trabajo, la familia, etcétera, 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 todo eso. Pero Pablo les dice esto a los corintios en 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12 les dice esto: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. En otras palabras, yo no me voy a someter a nadie ni a nada como su esclavo. El único que me va a dominar a mí va a ser mi Señor Jesucristo. Al único que le voy a servir como esclavo va a ser a Él y sus principios bíblicos. Lo único que voy a poner por encima de todo es sus mandamientos, lo que Él quiere que haga. Ahora mucha gente cuando digo estas cosas dice, pastor, pero es que tiene que haber un balance, ¿no? ¿No han oído eso? Especialmente la psicología, tiene que haber un balance.
Mi mamá tenía el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Pero ¿saben lo que quiere decir cuando balanceamos las cosas? ¿Qué quiere decir? Que todo tiene el mismo peso, que todo está en el mismo lugar. Y mis hermanos, Dios tiene que estar tan por encima de todo lo demás, que nuestro amor por todo lo demás debe de parecer odio comparado con el amor que tenemos por Dios. Y Dios debe ser tan importante que nunca ponemos a nadie ni a nada más antes que obedecerle a Él. Y Pablo les está recordando a los corintios aquí que el hecho de que ya no estaban bajo la ley de Moisés no les daba licencia para pecar y o vivir una vida de indulgencias. Porque hacer esto solo los esclavizaría al pecado del cual Jesús los había librado ya. ¿Por qué queremos volver a ser esclavizados por lo mismo, por aquello de lo que Jesús ya nos ha dado libertad? ¿Ustedes lo entienden? ¿Ustedes lo entienden? Digo, mediten en eso. ¿Por qué quiero someterme de nuevo a cosas de las cuales el Señor ya me liberó? Yo era bien fanático del fútbol americano. En la casa de mi madre solo había una televisión. ¿Y saben quién era el dueño de la televisión los domingos? Yo mero. Es de las 9, empezaban en la CBS los partidos de fútbol americano y no terminaban como hasta las 8 de la noche, después de todos los highlights y todo eso. Y todo el día en pijamas, enropado, mi mamá trayéndome de comer. Pero una vez que llegaba el tiempo de ir a ver a la novia, ¿quién creen que ganaba? Nos esclavizamos de tantas cosas. Entonces no podemos, sí hay muchas cosas buenas, hay muchas etcétera, etcétera, pero no podemos dejar que nada, ¿sí?, nos domine. Porque si dejamos que cualquier cosa nos domine, eso nos esclaviza de nuevo al pecado del cual Jesús nos ha librado. Y el único poder que debe controlar al cristiano es el poder del Espíritu Santo. El pecado no debe dominar nuestra vida porque el Espíritu Santo nos da el poder para luchar contra la tentación. Así que tenemos la habilidad para decir a quién o a qué nos quiera dominar o a quién o a qué nos quiera someter, que no. Así como Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a poner bajo el dominio de nada, excepto el Espíritu Santo de Dios. Por eso si miran ahí en su Biblia, en Romanos 6, vamos a ir atrás un poquito, Romanos 6, versículos 11 y 12, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, noten de nuevo, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. ¿Se fijan cuánto tiene que ver nuestra voluntad ahí? No, es que yo no puedo, es que es mi naturaleza y así soy, así crecí y así me enseñaron y estoy bajo la gracia y todo eso. Todas esas son excusas para no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como cristianos debemos de querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de querer ser ejemplos para los demás. Versículo 17 de Romanos 6, noten, pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Lo que quiere decir que cualquier modelo de enseñanza que recibamos debe de llevarnos a la conclusión de que hemos sido liberados del pecado porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Versículo 18, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Versículo 19 dice, hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo? Así como se entregaron de lleno al pecado y no se detuvieron para nada, lo disfrutaron, se bañaron en él, se sumergieron en él, lo disfrutaron al máximo. Así ahora sométanse. Así ahora
sométanse para practicar la santidad y presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir sus miembros? Todo nuestro cuerpo. Nuestra boca ya no la usamos para andar maldiciendo y para andar gritando y para andar echando encaradas y para andar insultando. No, nuestra boca la usamos para hablar de todo aquello que edifica, hablar de todo lo que es bueno, hablar de todo aquello que trae, que ayuda a la gente a poder salir adelante y poder recibir gracia y amor de parte de nosotros. Nuestros pies ya no los dejamos que nos lleven al pecado, al contrario, los usamos para que nos alejen del pecado. Nuestras manos las usamos para servir al Señor, las usamos para lo que Dios nos las ha dado. Nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestro tesoro, nuestro tiempo, todo es para Dios, en Dios, por la gracia que Él mostró para conmigo. No lo doy para ganarme a Dios, lo doy porque Dios entregó a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz la muerte que yo merecía para ganarme a mí. Y por eso le temo tanto a la gracia de Dios. Pero de nuevo, esto es algo que tenemos que decidir hacer. Así como en nuestra vida pasada estuvimos dispuestos a servir al pecado, en nuestra nueva vida debemos estar dispuestos a servir a la justicia de Dios. Sí, debemos estar dispuestos a servir a la justicia de Dios, pero entra nuestra voluntad. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a las orillas del Jordán e iban a cruzar o cruzaron? No me acuerdo si habían cruzado, creo que ya habían cruzado del otro lado y habían luchado contra todas las tribus que estaban ahí y ya cada tribu había recibido su tierra, etcétera. Ya tenían su vida nueva, ¿cierto? Ya tenían la tierra que Dios les había prometido, ¿cierto? Ya Dios les había ayudado a conquistar la tierra. Pero ¿sabían que todavía había muchos que todavía adoraban ídolos? ¿Sabían que había muchos que todavía eran desobedientes a Dios? ¿Sabían que todavía había muchos que no seguían lo que la palabra de Dios decía? Y Josué convoca a toda la raza, toda la raza judía y los que estaban con él. Compañeros, no les habló como político mexicano, no les habló así. Pero los convocó a todos. Y en Josué capítulo 24, comenzando con el versículo 14, Josué capítulo 24, comenzando con el versículo 14, dice, por todo esto, ¿qué es todo esto? Todo lo que Dios había hecho por ellos para llevarlos a la tierra prometida. Y pudiéramos nosotros decir, así como lo ha hecho por todos nosotros para traernos salvación. Por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto y que aún están entre ustedes. ¿Se dan cuenta de eso? Que aún están entre ustedes y en su lugar sirvan al Señor. Quédense ahí. Sirvan al Señor. Todavía traían sus ídolos con ellos, todavía los servían, todavía les levantaban altares, todavía se sometían a ellos, como muchos cristianos todavía se someten a tantas cosas que hacían antes de ser cristianos. Aunque el Señor ya les ha dado la tierra, aunque el Señor ya les ha dado la salvación, aunque el Señor ya les ha mostrado que es por ustedes y que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para mantenerlos firmes en su caminar con Él. De todas maneras, todavía hay ídolos a los que se están sometiendo, hábitos que siguen practicando, deseos que todavía contemplan cumplir. Y Josué les dice aquí ahora, dice, por todo esto, vamos a leer de nuevo el 14, por todo esto respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera los dioses que sus padres adoraron al otro lado del río en Egipto y que aún están entre ustedes y en su lugar sirvan al Señor. Y luego noten lo que les dice en el versículo 5, pero si les parece bien servirle, escojan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Les está dando a escoger. Y Dios nos está dando a escoger a nosotros.
¿Honramos y servimos a los dioses que sirvieron nuestros padres? ¿Honramos y servimos a los dioses que servíamos antes de venir a Dios? ¿O honramos al Dios verdadero? Ustedes escojan. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sí? Cuando ustedes eran esclavos del pecado, dice el versículo 20 de Romanos 6, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. ¿Por qué? Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Llevamos todas las de ganar, ¿no es cierto? Si nos sometemos a Él, si hacemos su voluntad, si ya hacemos a un lado todos esos dioses, todas esas costumbres, todos esos amos delante de quienes nos sometemos constantemente y no a Dios. Sí, y no a Dios. Terminando aquí, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, en Gálatas capítulo 5, los versículos 13 y 14 nos dicen: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Sírvanse los unos a los otros por amor. Es el amor de Dios el que lo llevó a mostrarnos su gracia. Amén. Es el amor de Dios que nos llevó a reconocer que lo necesitábamos. Y es el amor y por amor que el Señor nos mostró esa gracia tan abundante. Que la gracia no la tomemos como pretexto para pecar en contra de Dios. Que nos dé temor pecar en contra de esa gracia, por lo que le costó a Él dar para alcanzarnos a nosotros. Recuerden, ya no estamos bajo la ley. No tenemos que someternos a no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas. No, estamos bajo la gracia. Y esa gracia nos lleva a vivir en ello, sin necesidad de que se nos esté diciendo no hagas, porque la ley ha sido echada afuera. Y porque el poder del pecado era la ley y la ley ha sido echada afuera, quiere decir que el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por estos pasajes que a veces resulta difícil predicarlos, y no solamente predicarlos, sino escucharlos también. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros, por el poder de tu Espíritu Santo, tengamos un corazón y una mente receptiva para escuchar lo que nos estás diciendo a cada uno de nosotros. Yo sé que nos estás hablando como iglesia. Yo sé que nos estás hablando colectivamente como iglesia, pero también nos estás hablando individualmente a cada uno, porque todos estamos en diferentes sitios en nuestro peregrinar por esta vida. Todos tenemos diferente madurez espiritual, todos tenemos mayor o menor comprensión de lo que tu palabra dice. Señor, que Padre Santo, que lo que le falte a este siervo tuyo para explicar tu palabra sea explicado a mis hermanos por tu Espíritu Santo, Señor. Que todo aquello en lo que yo estoy carente, Señor, venga a revelarlo el poder de tu Espíritu Santo. Que mis palabras, Señor, sirvan solamente para señalar el camino a ti, pero que cada hermano, cada hermana decida tomar ese camino y seguir tu dirección. Padre, nos encomendamos a ti. Cámbianos, transfórmanos, haznos las personas que nos has llamado a ser.
Ayúdanos a someternos a ti, exclusiva y únicamente a ti. A buscar primeramente tu reino y su justicia, sabiendo que todo lo demás viene por añadidura. Bendecimos tu nombre. Te damos honra y gloria, porque tú eres bueno. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.